Os tengo que confesar que tengo muchísima ilusión en la cita que tengo hoy al salir de consulta. Os voy a dar algunas pistas. Ella es psicóloga sanitaria, especialista en trauma y trastornos de la conducta alimentaria. Además está certificada en mindfulness y autocompasión por el Center of MSC de San Diego. Es terapeuta MDR y actualmente dirige un equipo de psicoterapia y psiconutrición online. Ella es Laura Alberola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy ilusionada, muy agradecida. Bueno, yo sí que tengo un momento fan porque a mí me gusta mucho no solo tu trayectoria profesional, que es vamos, impecable, sabes un montón de cosas, estás formando un montón de aspectos para seguir Ujú. ayudando a la gente, pero me gusta también ese punto reivindicativo. Yo creo que aquí como que coincidimos bastante, porque a mí, te he oído alguna vez decir que a ti también te pone de mala leche, pero a mí es una cosa que me pica, o sea, me das como en la fibra cuando escucho el querer es poder. O sea, Ujú. tú estás gordo porque quieres, porque no te esfuerzas lo suficiente y pues eso, o sea, normalmente suele venir de púlpitos o de perfiles pues que tienen un cuerpo muy normativo también Ujú. genéticamente, o porque muchas veces también habría que revisar cómo es su relación con la comida y con el cuerpo. Y Ujú. yo me pregunto, ¿por qué cuesta tanto entender o que cale el mensaje de que no todo es querer, que no querer es poder? ¿Tú qué opinas? Porque parece que a nivel social, ¿no? Tenemos estos casos de éxito y si no se consigue es como que depende de la persona, ¿no? Y cada vez somos como más individualistas, buscamos más todo esto, ¿no? Y realmente ese mensaje también es como motivador o falso motivador que muchas personas a lo que se acogen, ¿no? Es como que soy capaz. ¿Qué pasa? Que luego nos damos una hostia contra la pared y nos damos cuenta de que no, de que realmente querernos poder y que querer al final acaba siendo el querer en sufrimiento, ¿no? Es como si quiero esto, voy a acabar pasándolo mal y veo que no puedo y creo que es mi culpa. Mira, hay un libro que me gusta mucho, que es La metamorfosis de la grasa, de George Vigarello, Ujú. y habla de todo el proceso, ¿no? Desde la época medieval que hay con el estigma de peso, con la gordofobia, ¿no? Y algo que se ve es esto, es cada vez más el individuo, cada vez más, ¿no? Como la persona tiene que moralmente poder hacer algo y si no lo está haciendo, está mal visto. Está mal y no lo hace porque no quiere, porque es un perezoso, porque es un Claro. tonto, porque es un, bueno, porque no, o sea, realmente no sale de sí mismo a hacer, y al final también eso refuerza un poco la cultura esta del no pain, no gain, ¿sabes? O sea, si no te machacas, es que no estás Mm, haciendo las cosas como hay que hacerlas. Si no sufres, si no duele, es que no vas a conseguir cosas positivas en tu vida o lo que socialmente se valora como positivo. sí. Y yo creo que Estaba, como sociedad lo que necesitamos cada vez mm, más es disfrutar, o sea, se nos está olvidando. buah, Se nos está olvidando el hacer deporte para pasármelo bien, comer y disfrutar, de parar un poquito, ¿no? De la productividad y decir, pues voy a pasármelo bien, ¿no? Y todo esto nos lo ha robado la gordofobia, la cultura de dieta. y la Con este cultura no de pain, no la... gain. Sí, sí, la cultura del esfuerzo, la cultura de la Ujú. productividad, pues eso, de que socialmente si no, no sé, es como súper deseable esa imagen de alguien como súper productivo que se levanta a las 5 de la mañana y luego hace esto, ¿sabes? Como por eso se colman las redes sociales de qué como en un día, Sí, qué hago en un día y nos da tanto morbo ver y es como... Y yo creo que esa parte del morbo es eso, o sea, ese chip que nos han metido dentro, ese pensamiento colectivo que tenemos como de aspirar a eso, ¿no? A ser. ujú, Y realmente, qué importante es esta parte del placer y también nos falta un poco de aceptación en todo esto. claro, absolutamente. Pero en donde yo estoy ahora, ¿no? Porque siempre estamos, ¿no? El otro día leí algo muy interesante que era como, si tengo un pie en el pasado y otro en el futuro, ¿yo dónde estoy, no? Ya. Y es continuamente, yo no hice esto y tengo que hacer aquello que está en un futuro, ¿no? Y yo ahora mismo donde estoy, quizás donde estoy ahora ya es suficiente. O quizás, ¿no? También está esta frase que también me gusta mucho de ¿cómo pensabas que te sentirías cuando hubieses conseguido lo que tienes ahora, ¿no? Porque a veces es Ya. como, va, he conseguido, ya me saco la carrera, yo ahora ya tendría que, no, pues voy a hacer un máster, no, pues no sé cuántos, ¿no? Y ya tengo no sé qué, y no estamos disfrutando del momento. Y eso también Mm, tiene que ver mucho, ¿no? Entiendo con la deriva de la sociedad y de lo que mm, valoramos y de lo que esperamos y todo eso. Tengo que hacerte una pregunta porque yo sé que tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero en anteriores episodios, en anteriores conversaciones al salir de consulta, hemos hablado en términos de gordo, gorda,
cuerpo gordo, Ujú, cuerpo gorda, cuerpo de gorda, lo que sea. Y a mucha ujú. gente esto todavía le chirría y me preguntaban por qué no utilizo sobrepeso y obesidad. Vale. Voy a explicar dos cosas. Por un lado, el gordo, gorda, gorde, y por otro lado, sobrepeso, infrapeso y obesidad. ¿De acuerdo? Ujú. El uso de la palabra gorda. Mira, aquí yo citaría a un capítulo o un grito del libro de mi amiga Magdalena Piñeiro, ¿no? Muy Esto bueno. que es como gorda no es un insulto, ¿no? Y es una reivindicación de reapropiarse de ese término, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que a día de hoy considero que es importante ser lo más inclusivo posible, ¿no? Y tener en cuenta que hay personas, que es cierto, que esta palabra, ¿no? El decir gorda, gordo, gorde, puede Ujú. ser retraumatizante, puede ser dolorosa. Entonces, cada persona tiene su proceso y hay personas que se están reapropiando, ¿no? Y empoderando de esta palabra y, oye, gorda no es un insulto, pero puede causar a día de hoy todavía muchísimo daño, ¿no? Entonces, bueno, cada persona tiene su proceso, puedes querer apropiarte de esta palabra o puede ser que ahora mismo no estés preparada, preparada para esto y digas, Ujú. oye, yo ahora mismo no, ¿de acuerdo? Pero me parece muy bien que a día de hoy intentemos y sigamos luchando para que gorda al final sea una palabra como lo es alta, como lo es rubia, como lo es Exacto. bajo, como lo que es talla 36 de pie o talla Sin 44 de connotación. pantalón sin ningún tipo de connotación, exacto, ¿no? Entonces, por eso Ujú. yo creo que está chirriando, pero bueno, que chirríe tampoco está mal, ¿de acuerdo? Porque cuando hay que deconstruirse, chirría, duele, tú y yo lo sabemos como profesionales que venimos de Mm, otros lugares, ¿no? Es como, mm. hay que hacer ese pequeño duelo de lo que me han dicho, ¿no? Mi proceso, mi historia. Pero bueno, por ahí está el gordo, ¿de acuerdo? En cuanto a las palabras infrapeso, normopeso, obesidad, sí que es cierto que a día de hoy lo que son términos de investigación, la gran esfera médica de la salud, siguen usando esos términos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo ahora mañana voy a dar una conferencia y tengo un grupo de psiquiatras, seguramente tenga que usar esto o no, pero si no lo hago tengo que explicar el por qué, quizás es un jaleo, ¿de acuerdo? Es decir, se sigue usando esto, pero desde el enfoque desde el que yo trabajo, salud en todas las tallas, no lo usamos. Y te explico el por qué, por varias partes. Lo primero, son palabras que están cargadas de estigma, de discriminación. Para empezar, el origen etimológico de la palabra obesidad viene de la conjunción de las palabras algo así como nutrido en exceso, algo así como sobrecomido, ¿no? Como que sobrecomer. Entonces, esta palabra nos dice que la persona que tiene un cuerpo grande o un cuerpo gordo tiene esta corporalidad porque tiene una manera de comer específica. Es decir, Mm. o sea, la Ya persona obesa, te va el estigma en la palabra ya. claro, o sea, la La misma asunción palabra de ya está, ya estás diciendo, ¿no? Entonces, ya esto es consabido, ¿no? Que esto no es así, esto es falso, son muchos factores los que nos llevan a que el tamaño de una persona corporal sea el que es, ¿de exacto. acuerdo? Luego, por otra parte, tenemos que, claro, que estas denominaciones de origen, ¿no? ¿De dónde vienen? Vienen de lo que llamamos el IMC, ¿vale? Entonces, la historia del IMC, que también está contada en este libro de la metamorfosis de la grasa, vemos que esto se hizo un estudio desde la curiosidad, ¿de acuerdo? Por Adolf Que te let. Ketteler, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, este señor era un señor que era estadístico y creo que astrónomo, Sí. que lo que buscaba era definir desde la curiosidad cuáles eran las medidas de la población de ese momento. Estamos hablando de hace 2 siglos, ¿de acuerdo? Es como que él quiso sacar un humano medio, Sí, ¿de además acuerdo? era una época también, ¿no? Si no recuerdo mal, Laura, que se llevaba también lo de la frenología y era un poco, interesaba mucho a muchos, bueno, a muchos sabios de la época, muchos científicos de la época, el tener una cosa que es promedio. De hecho, este hombre escribe Claro, lo de la definición del hombre promedio, escribe un libro diciendo que es lo normal, que es esta claro. normalidad, que bueno, en fin, Claro, pero para la época, si lo situamos hace 2 siglos, pues tiene todo el puede ser, sentido. claro, tiene todo el sentido y parece brillante, ¿no? Decir, vamos a sacar estadísticas, vamos a sacar Claro. números, ¿no? Es como, pues vale, pues bien. Y aparte, el libro este cuenta como alguien le comenta, por qué no lo hacemos, ¿no? Es como, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, en la época eso está, pues muy bien. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, 2 siglos más tarde, vemos que estas mediciones, pues, son basadas, ¿no? En un modelo de hombre cis, blanco, europeo. De hace 200 años. Claro,
Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Y es clasista, es racista, es decir, sexista, androcentrista, tiene un bagaje eugenésico, entonces, vale, no tiene mucho Mm. sentido. ¿Qué pasa? Que esa medición estuvo en ese momento, pero hace, pues fue en el 72, 60 años, vino un hombre, hace el case, hizo una investigación que fue algo así como, ¿cómo era? Sacar una media de peso y de obesidad, algo así era, Sí, ¿no? sí, eso es. Quería saber, yo tengo entendido que luego eso se utilizó mucho y se popularizó mucho porque esa medida de índice de masa corporal con peso y talla para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que pasa que fue por una cosa de decir, de las aseguradoras de Estados Unidos, que se hicieron eco de Exactamente, todo esto y dijeron, vale, si pasas de aquí, te cobro más. Si pasas de no sé dónde, claro. Claro, es que esta persona en el 72, 1972, coge un siglo pasado y medio pasado unas mediciones para sacar una media y dice, vale, pues yo ahora a partir de aquí digo que esto es lo normal, ¿no? El normopeso, aquí el infrapeso y esto es tal. Y mm, vinieron las compañías de salud, las aseguradoras, mm, ¿no? Que esto quizás en España se nos escapa un poco, pero en Estados pero Unidos es muy grande. claro, ahí tiene mucho sentido. Es dinero, 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 dinero. Y entonces esa es la razón. Entonces, ahora mismo, hablar de IMC y hablar de estas palabras es que no tiene ningún sentido. Y es que no conviene, porque como tú bien has dicho, está ahí el señor dinero, ¿no? Mm. Entonces, no conviene revisar esto. Aparte Cada que vez a vamos mí me más, pero no conviene. A mí me pasa que a mí, por ejemplo, me chirría, claro, yo estoy súper educada en hablar de sobrepeso, obesidad como nutricionista Ujú, y las veces que las uso porque pienso que es una palabra más respetuosa. Pero irónicamente, también en mi propia experiencia profesional, yo he dado un cambio muy grande de después. Claro, es que te pasa cuando trabajas con personas, que te das mm, cuenta que si de verdad te importan las personas a las que ayudas, pues claro, claro. intentas todo el rato pues cómo le puedo ayudar, cómo le puedo ayudar, y te das cuenta de este tipo de cosas que al final utilizando sobrepeso, lo que estás diciéndole implícitamente es que estás por encima de lo que deberías estar. Porque Claro. si tú tienes una visión, pues eso, de salud en todas las tallas, de que la corporalidad es lo que menos me importa ahora mismo, sino que lo que me importa es Ujú, entender tu relación con la comida, tu nivel de organización, bueno, otros aspectos que no tienen nada que ver con el cuerpo, realmente, uno, eso no me importa y la figura será la que sea. Tampoco ujú. le debes ninguna figura a nadie, aunque verdaderamente determinásemos que un exceso de grasa, imagínate, pues eso es un factor de riesgo para otras enfermedades. O sea, no sé cómo decirte. Ser mujer también te predispone a ciertas Claro, piel enfermedades. blanca, ojos claros, ser alto, es que hay tantos factores de Claro, riesgo. claro, a eso me refiero. O sea, que al final, por intentar como nutricionista utilizar un término que culturalmente me resulta, fíjate qué ironía, me resulta más educado, más, Mm, bueno, menos estigmatizante, estoy estigmatizando. Porque ya estoy claro. diciéndote sobrepeso si estás por encima del peso que deberías estar. Absolutamente, sí. Y Además fíjate que que ahora está como muy de moda, o es lo que yo estoy viendo en este último sí. año, ¿no? No, pero pobrecitas estas personas, hay que ayudarlas, no están enfermas, ¿no? Es como, hay este mensaje de como querer cuidarlas. Decir, no, pero no hay que estigmatizarlas, hay que ayudarlas a que Ya, bajen de peso. Y es como, pero que no, no, no has porque entendido nada. claro, no están entendiendo nada. Claro, esto, bueno, buena manifestación este año, creo que fue en Madrid todo, desde la Sociedad Española de Obesidad, ¿no? Desde SIDO, no, pero no hay que estigmatizarlas, simplemente es que tienen que cambiar su cuerpo. ¿Esto se lo dirías a una persona negra? ¿Se lo dirías a una persona disca? No. ¿No? Entonces, claro, ahí viene el mensaje este que tú has dicho antes, ¿no? Es que no quieren. Pero es que, yo te tengo que confesar, Laura, que tienes que ponerle mucho esfuerzo para querer entenderlo, en el sentido de, tú Sí, piensas que al final yo, como nutricionista sanitaria, que se ha formado en una universidad, el aprendizaje va en una dirección totalmente diferente. ujú, Entonces, a veces, o sea, creo el trabajo este de construirnos, de entender las cosas de manera diferente, cuesta. Entonces, o sea, quiero decir, no digo que lo entienda, o sea, quiero decir que entiendo ujú, de dónde viene más bien, pero desde luego que a veces me pasa lo contrario, que luego digo, joder, y no es tan fácil dejar de hablar de peso. O sea, podemos, o sea, no sé cómo decirte, como ponerte un mute y decir, pues no hablamos de esto, no hables de eso, ya, céntrate en otras cosas. Es que parece que el último fin terapéutico de una persona es tener una cierta apariencia. Y la ujú. salud no es una apariencia. Claro, O pero es que la sea, base está que en estas universidades, en estas formaciones, ¿no?
lo que te enseñan es que cambiando el peso, la vida de la persona mejora. Bueno, a mí, no sé, llega el mensaje de que cuando bajas de Sí. peso te va a tocar la lotería, ¿no? Te va a tocar de todo, vas a sanarlo todo. Ya tenemos aquí la clave de la salud. Entonces, claro, los profesionales muchas veces es como, reduzco todo a esto y lo demás se queda fuera. También porque ahora estoy pensando, estoy hablando mientras pienso, ¿eh? Pero también porque eso es muy práctico en consulta. O sea, si yo centro todo en una Claro, cosa, claro. que además te la puedo echar en cara, es decir, si no bajas es porque no es porque yo no te he dado las herramientas que necesitas, yo no te he Ujú, dado la dieta, te he dado la dieta que necesitas, que es hipocalórica, que está cuadrada todo el rato en esa claro, objetividad, deberías estar bajando de peso. ¿Por qué no bajas? Ah, claro, porque no te esfuerzas lo suficiente, o porque no te sabes controlar, o porque bla, claro. bla, 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 bla. Y Ujú, eso es ujú. tremendamente estigmatizante. Y luego, por supuesto, que se está degollando la parte más importante, que es la salud mental, que de eso quiero hablar ahora contigo. Porque, Mm, por ejemplo, ahora se está hablando más, me da a mí la sensación, pero los trastornos de la conducta alimentaria han estado ahí toda la vida. Y siempre hemos asociado el trastorno de conducta alimentaria con la imagen de una chica joven, blanca y muy delgada. sí, Pero el sí, sí, trastorno de sí. conducta alimentaria es mucho más. Muchísimo más. Y está fuera de ese círculo del que me hablas tan pequeño, por supuesto. Es decir, eh, para empezar es que los trastornos de la conducta alimentaria están como infradiagnosticados, ¿de acuerdo? Y creo que cada vez más con la sociedad que hay, donde se están normalizando muchas conductas de riesgo, hay personas que pueden tener, lo que digo yo, un TCA adaptativo. Es decir, yo puedo tener un TCA y tener una vida normal. Es decir, puedo estar yendo a trabajar, puedo estar sosteniendo, y de hecho muchas personas llegan a consulta, tienen vidas aparentemente normales, ¿no? Y lo que hacen es vomitar en secreto sin que nadie les escuche todo lo que comen, por ejemplo. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar por el infradiagnóstico, también hay muchas personas que no tienen acceso económico a Bueno, eso es poder otro realizar un, melonazo. claro, a poder tener un. Y ya no hablo de España, hablo de otros países donde, oye, el hospital más cercano donde está, los especialistas que puedan ayudar, ¿no? Donde están, no tienen acceso, ¿no? Entonces, están muy infradiagnosticados, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y por otro que no hace diferencias, es decir, ni el trauma ni los TCA miran condiciones de ningún tipo. ¿Qué, Puede qué padecerla cualquier función persona. ¿Qué Mm, función cumple el TCA? O sea, ¿por qué surge, por qué se instaura un TCA? Porque hablabas de que ahora con la sociedad, con la cultura de dieta en la que vivimos, hay TCAs que se camuflan perfectamente y que a ujú, vista, o sea, a los ojos de esta sociedad que estamos construyendo, es una conducta totalmente saludable. Igual en tus ujú. ojos de psicóloga especialista dices saludable mis huevos, ¿sabes? O mis ovarios en este caso. Pero, Totalmente. pero eso es espeluznante. ¿Qué función Ujú. cumplen estos TCA? O bueno, en general, o como, no sé, o sea, ¿por qué surgen? Mira, hay una expresión que creo que viene de una psicóloga anglosajona, que habla de la función de los TCA como si fueran un salvavidas, un flotador. Curioso. Entonces, siempre tienen una función. Es decir, la persona está, ¿no? Que se cae al agua, no puede sostenerse por la razón que sea, y eso es un salvavidas en el que se apoya y en el que se consigue conseguir estar un poco estable dentro de una situación que puede resultar peligrosa. ¿De acuerdo? Esto puede ir desde tengo abusos físicos o sexuales de algún tipo, el ambiente en el que estoy realmente me resulta peligroso para mí, para mi sistema nervioso, y necesito algo de estabilidad, y no hay mayor Ujú. estabilidad y control que pesar lo que como, contar, ¿no?, las calorías que quemo, Ujú. la talla de pantalón que uso, medirme la cintura, pellizcármela. Todo eso son variables que nos dan mucho control. Y en las Ujú. situaciones difíciles, si yo no tengo capacidad de poder sentirme estable, sentir que yo puedo hacer algo con lo que me está sucediendo, necesito algo en lo que poder sostenerme, sentir que tengo el control, un eje en el cual yo poder apoyarme. Entonces, los TCA no aparecen porque soy una niña presumida, de clase bien.
Otro Que, estigma. que- claro, que quiero ser modelo. No, esto no pasa. No pasa por esto, ¿no? O porque tengo tonterías en la cabeza de la O porque si no te adolescencia. esfuerzas lo suficiente, si te esforzaras lo suficiente, dejarías de tener anorexia. Claro, uff, me has dado ahí en una tecla importante, ¿eh? No sé, es que lo que tienes que hacer es comer y ya está. Claro, ¿y qué hacemos con el tite que viene los domingos y me viola cuando tú te vas a trabajar, ¿no? Impresionante. Claro, es que es así, en un No, es TCA, ¿de así, es acuerdo? así, es así. La relación, por Entonces, ejemplo, de abuso sexual, abuso físico, abuso de cualquier tipo y TCA es, yo por lo menos mi perspectiva en consulta es impresionante. es muy alta, es muy Algo sale alta. siempre, algo. No, no siempre, pero sale, es Mm, muy, muy es recurrente. muy alta, sí, mucha negligencia infantil, Sí. que la negligencia, por ejemplo, infantil eh, no es que mis padres o mis cuidadores hayan ejercido maltrato directamente, ¿no? Sino, y he podido tener un plato de comida, he podido Mm, tener una cama caliente, una ducha, un colegio, he ropa. podido tener muchas cosas, pero quizás me ha faltado alguien con quien yo sentir seguridad, poder regularme y corregularme en mi infancia, ¿no? Es decir, son temas tan complejos, Mm. con tantos matices, tantas sutilezas, que al final lo que tenemos que entender es por qué esta persona ha acabado teniendo esta patología, este trastorno. Bueno, pues me ha gustado mucho lo que has dicho. Para la gente de a pie como yo, que no somos psicólogos, Mm, preguntarnos por qué esta persona ha necesitado este salvavidas, ¿sabes? claro, claro, claro. Porque Yo recuerdo, sí, sí, no, porque no es porque la persona quiera, ¿no? Yo no, recuerdo claro. en uno de los másters, tenía el director de máster, Antoni Grau, siempre hacía una pregunta que era como muy divertida, ¿no? Cuando venían, porque claro, se habla mucho de cronicidad, que eso es un temazo en los TCA, casos resistentes, que a mí esto no me acaba de gustar, ¿no? Y él decía algo así como, vale, esta persona, no sé cuántos años de tratamiento, tal, 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 ¿cuáles son las hipótesis? Una, por tal, 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 o C, porque es tonta y no quiere hacerlo. Es como, no, es que eso no es. ¿No? O Ya. sea, realmente esa persona, ¿a qué se está agarrando? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué está pasando ahí? Eso es lo que hay que ver y, claro, a veces es un proceso de años, normalmente, ¿no? De ir viendo, de ir desgranando, de ir trabajando. Es muy complejo. Que me gusta mucho que digas estas cosas porque es que una vez que coges la perspectiva entera y intentas ver a la persona con toda su historia, eh, ¿cómo puedes seguir diciendo que esto lo haces porque quieres o si no lo haces porque no quieres? Es Claro, que es impresionante. O sea, los sanitarios deberíamos aprender mucho más, deberíamos tener una visión diferente. No hace falta que todos seamos psicólogos, pero tener una visión un poco diferente cambiaría mucho. claro. Porque una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que la prevalencia de TCAs ha aumentado increíble y eso que estás diciendo que tú consideras o se considera que incluso hay mucho infradiagnóstico por esto de Sí, esta especie de camuflaje en la sociedad de cultura claro, de sí, sí, dieta. sí, sí. ¿Por qué ha aumentado tanto? ¿Necesitamos más salvavidas últimamente? Eh, Seguramente sí. Fíjate que no hace mucho estuve leyendo prevalencia pre y post-COVID. Cuidado. Y es que pre-COVID no estábamos tan mal. Y después bueno, confinamiento, etcétera, etcétera, Sí. después de esto ha subido. Lo que son ingresos, lo que son hospitales de día, la prevalencia se ha disparado. Entonces, ya se nos está olvidando un poco, ¿no? Lo que estuvimos pasando en aquella época, pero realmente hay muchas historias de vida, muchos sistemas nerviosos que en ese momento sufrieron y quizás un TCA pudo ser salvavidas para muchos, ¿no? Es decir, yo Era una recuerdo, época incierta, desde luego, y mucha gente hombre, se vio abocada a vivir, por ejemplo, con su maltratador 24 horas. Claro, es que las realidades familiares es que te las comías con patatas, sea la que fuere. totalmente, totalmente. Mira, a mí yo hice una cosa que no me arrepiento, aunque casi me retiro de trabajar en el confinamiento. Durante un mes decidí dar una sesión de psicología gratuita a quien la necesitase, ¿de acuerdo? Y aquello me permitió ver toda la realidad que hubo en aquel momento y es que fue una hostia de realidad. O sea, vi muchas personas que tenían que sostener muchos niños en casa y trabajar, por ejemplo, dos adultos en medio de aquello. No se estaba atendiendo las necesidades de los niños
Y el trabajo, claro, el miedo de perder un trabajo y poder sostenerlo en esta época tan incierta, ¿no? La de muertes que hubo, es que se nos Ya, olvida, sí, y personas que no pudieron despedirse, que no sí, podías sí. salir de casa, tu madre estaba en casa, ¿no? Muriéndose y no podías hacer absolutamente nada, no podías despedirte de esa persona. Casos como tú, el que tú cuentas, ¿no? Y muchos casos de personas que ¿qué pasó? Se agotaron las bicicletas estáticas, se acabó todo el material de gimnasio. Era también una vía de escape el decir, voy a controlar lo que voy a comer, voy a aprovechar esta época, ¿no? Para cuidarme, comillas, comillas, comillas. Y claro, si esto me ha servido, quizás ha podido ser un precipitador, un precipitante a un TCA, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces, claro, ¿que ha podido ser el salvavidas de muchas personas? Por supuesto que sí. ¿Estás hablando de la ortorexia? Porque tengo entendido que la ortorexia no es considerada un TCA, ¿no? Bueno, Ujú, ahí me pierdo un poco, ¿eh? Pero es que, tía, a mí me pasó que, claro, yo trabajé online ujú, y esa parte de rigidez con la comida saludable, en plan de, o sea, estoy comiendo súper saludable, estoy haciendo ejercicio, me hago todas las clases, no sé qué, o sea, me estoy metiendo pronto a la cama, me levanto pronto, no sé qué, ta, 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 ta. Y tú les oías hablar y yo decía, esto no, muy saludable, yo muy saludable no te veo, chiqui. O sea, como esta rigidez que manejas, no sé yo si... y ahora que estás diciendo, o sea, me está encajando todo mucho, porque digo, ujú. una época de incertidumbre, como era el COVID, Eso es. además que había challenge, hubo mucha gente que subió mucho en redes sociales porque empezó con gimnasios online, con un montón de cosas, con Claro. poner recetas, mandar menús, no sé qué, venga, reto de no sé cuánto, de reto de no sé qué. Y dices, pues igual esto fue un precipitador de ortorexia. Absolutamente. Fíjate, el tema de la ortorexia, a día de hoy, no es un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, psiquiatras y psicólogos tenemos este librito, ¿de acuerdo? Que es un libro bien grandote, que nos habla de, ¿no? Es como yo siempre digo, la Biblia de los psiquiatras, ¿no? Que ahí salen todos los trastornos que hay. Vale. Ujú. Esto se va modificando, ¿de acuerdo? Esto está la APA desde Estados Unidos, que son un grupo de señores que son un poquito dinosaurios, muchos actualizados y nos sirven, ojo, sí, pero sí que es cierto que esto se va modificando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en los últimos años ha habido unos cambios que los que trabajamos en consulta es como, Pero ya, estamos ¿no? ahí. Pero dámelo ya. Claro, es como, no, es como una sensación de, si esto ya lo estaba viendo, o sea, no me estás contando nada nuevo. Por ejemplo, Mm, algunos cambios. Creo que fue en el 2013, se incluyó el trastorno por atracón. Antes mm. estaba en un apartado que es como el apartado de trastornos de la conducta no especificados, ¿no? Alimentaria no especificados. Unos TECANE, que es como, bueno, aquí pasa algo con la comida, pero no podemos todavía ponerle la etiqueta, ¿de acuerdo? Que poner etiquetas es importante y no es importante, esto es otro melonazo, ¿de acuerdo? Con los Mm. TCA. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que incluimos en el 2013 trastorno por atracón en esta Biblia y de repente nos damos cuenta de que hay muchísima prevalencia de este trastorno de la conducta alimentaria. Otro ejemplo, este es súper, súper gordofóbico, ¿de acuerdo? Anorexia nerviosa atípica. ¿Qué es la anorexia nerviosa atípica? ¿Tú lo sabes? Creo que sí, pero explícanoslo. Es Vale, que no tienen la imagen de la anorexia típica, ¿no? claro, es que menos mal que Es estamos que sentadas, porque es que la te anorexia cagas, ¿eh? nerviosa atípica es una anorexia que tiene un IMC, ¿de acuerdo? Aquí retomamos con lo que hemos dicho al principio, con un IMC superior al esperado, ¿de acuerdo? ¿Qué Madre quiere decir mía. esto? Personas en un cuerpo más grande que tienen una anorexia. ¿Y qué nos hemos dado cuenta Ahora cuando... vamos a hacer una pausa dramática. Aquí hay gente que nos está escuchando ahora mismo que le está saliendo el cerebro por las orejas. En plan, ¿qué? O sea, Claro, ¿que claro, puede haber gente anoréxica que no tenga bajo peso o incluso que tenga sobrepeso? Sí, cariño, sí. sí. Un pequeño apunte. Personas con anorexia. No anoréxicas, porque anoréxica es como que ya le estamos dando el matiz de que no se va, no, no pasa Claro. nada. Esto No, es, suelo tener cuidado, ¿eh? Pero sí que es verdad que el lenguaje es muy poderoso y el sí, sí, vocabulario sí, es sí, muy sí. poderoso y a veces, pues, Se escapan estas cositas, sí, ¿de sí, acuerdo? totalmente. Pero Pero está bien sí, es verdad. puntualizar. Pero fíjate en que cuando esto aparece, y Sí. tenemos esta anorexia atípica, ¿de acuerdo? Ujú. Nos damos cuenta que la prevalencia es mayor Joder. que la anorexia, vayamos a decir, típica. Entonces, ¿qué pasa con la ortorexia?
que a día de hoy no está en esta Biblia, no está en el DSM. Pero lo que vemos en consulta es que esto cada vez es más prevalente. Lo estamos viendo. Estamos Mm. viendo que hay personas que tienen, pues vienen de, yo no sé si puedo decir nombres aquí o si lo voy a Puedes liar decir, parda. Laura, puedes decir lo que quieras, como te he Vale, dicho antes. Este es un espacio que si mientras se mantenga el respeto, podemos hablar de lo que sea, porque ya vale, yo creo que una de las cosas que más me ha motivado a hacer este tipo de quedadas al salir de consulta es porque nos está quedando, te lo dije en el primer email, nos está quedando unas redes sociales, una divulgación que parece un vale. escaparate de, chica, pues hay que hablar las cosas como son y nos tenemos que dar cuenta de las cosas. Así de claro. Pues entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que me vienen de un real fooding. Ah, ¿De bueno, sí. acuerdo? Mm. De este tipo de control alimentario. Es que no deja de ser un control alimentario y en el fondo lo que se busca es pues una pertenencia, un bajar de peso, un salutismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto está a la orden del día. Entonces, a día de hoy, la ortorexia no está validada como un trastorno de la conducta alimentaria, pero está ahí la cosa, ¿de acuerdo? El año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, estoy un poco ahora que no desubicada, creo que fue el anterior. Bueno, hice una investigación, llevé a cabo una investigación de real fooding, ortorexia, fitness, cetosis y ayuno. O sea, hay Ujú. bastantes variables y la verdad que daba miedo los resultados. ¿Qué te salió? Daba, pues que había unos Aplastante, niveles. ¿no? Claro, la ortorexia, digamos, lo que es la ortorexia a nivel científico, ¿de acuerdo? Está del 2001, creo que es, de Bradman y Knight, que publicaron un libro famoso que es Health Food Junkies, ¿no? Donde ellos desarrollan este concepto, ¿de acuerdo? Llevamos ya pues 22 años con este concepto desarrollado, aunque aparece en 1997 antes, bueno. En el 2001 sacan un libro con esto, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo que diferencian es una ortorexia nerviosa, ¿de acuerdo? Y una ortorexia saludable, que es donde existe un interés por una alimentación saludable sin rasgos patológicos, ¿de Ujú. acuerdo? Y el otro lado es una ortorexia nerviosa donde la obsesión por una alimentación saludable se consideraría ya obsesivo, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esta base, las personas que... Sí que es verdad que la muestra fue como de 100, 200 personas, un poquito menos, pero sí que es verdad que las personas que se consideraban a sí mismas real fooders, ¿de acuerdo? Tenían niveles muy altos de ortorexia saludable y ortorexia nerviosa La también. puntuaban para eso. Es decir, no hay una ortorexia saludable en el real fooding o en este catalogar comida de buena y mala. Se escapa de las manos muy fácilmente. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque realmente, claro, lo que yo veo en un estudio, vamos a decir, muy primario, muy básico, de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿a qué nos llevará dentro de 20 años? Ya. Esa es la Bueno, pero pregunta. yo una de las cosas que siempre pienso, Laura, es que yo creo que cualquier sistema de dieta, aunque por ejemplo, al real fooding no le gusta hablar de dieta, si tú en el momento que tú estás poniendo normas, estás hablando de 80-20, estás hablando de... O sea, cuando una vez que pones normas, ya está. Control, es que hay Claro, control. es eso, es lo que decías, explicabas muy bien tú antes de acabar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria o una conducta Ujú. alimentaria disfuncional, no sé qué Desordenada, palabra, sí, desordenada. Claro, si tú estás alejándote de tu intuición, de tus señales fisiológicas, de tu conocimiento, de tu autocuidado y te claro. estás rigiendo por lo que dice alguien, ahí ya eso es el caldo de cultivo perfecto para acabar mal, ¿no? Sí, Falta, además falta que se dé que prenda esa cerilla, ¿no? Porque la eso tienes en la es. mano. Sí, un efecto, un precipitador, un ¡pap! Un algo, ya está. Sí, una A época veces de es, descontrol, algo que te ocurra en tu vida que, bueno, pues, pues que te pase la vida como a todos, ¿no? claro, Y que sí, te... Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. O sea, sí. y por ejemplo, no sé si me encantaría saberlo, porque tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es tu opinión profesional de divulgar en esos términos? Porque muchas veces, yo no por hablar en este caso de Carlos Ríos, que es como la cabeza o la persona que más Ujú, ha pues, con la que relacionamos real fooding, sino también otras personas en ujú, otras corrientes, como has dicho tú, ¿no? Del fitness, sí, gente que promueve muchísimo el tema del ayuno intermitente, profesionales que, bueno, de ujú, cetogénicas, que tienes para todo, siempre hay una persona como sí, más visible, que se desentienden de el efecto de seguir eso. O sea, yo lo he oído muchas veces, ¿eh?
O sea, gente que, por ejemplo, divulga mucho de dieta cetogénica y le preguntan en comentarios, oye, es que esto, ¿qué responsabilidad hay de que divulguen sobre eso, aunque luego tenga de consecuencia social que mucha gente desarrolle un trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué Claro, es piensas tú? que ¿Dónde acaba eh, su responsabilidad? claro, es que aquí es como un temazo súper complejo, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que es que yo pienso en mí, ¿de acuerdo? Voy ya camino a los 40 años. Eh, Cuando tenías 20 años, o incluso menos, ¿no? Yo cuando tenía 13 años estaba la Vale, la Super Pop, tenías la tele, las noticias, etcétera, ¿no? Entonces tenías como un acceso que tenía cierto control, es decir, hay un control publicitario, hay un control en las noticias, ¿no? Tiene todo como una normativa. Y a día de hoy, con las redes sociales, esto no existe. Se intentó hacer esto, ¿no? De que en Instagram creo que hay que poner si estás haciendo publicidad con alguien, ¿no? Para que la Mm. gente sepa que es como un AC o tienes que poner ahí como un Sí, advertisement de tienes que publicidad. declarar que es publicidad, sí. Sí, pero igualmente esto no pasa ningún criterio de nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos personas que, aunque lo hagan con la mejor de las intenciones, ¿de acuerdo? Mm. Porque, claro, a veces lo haces con el fin de ayudar, de querer divulgar lo que a ti te ha funcionado, etcétera, etcétera. Sí. Pero igualmente podemos hacer mucho daño, ¿no? Entonces, claro, aquí creo que a nivel social, estatal y demás, tendrá que ir habiendo poco a poco controles, porque, claro, hay personas con millones de seguidores que dicen unas barbaridades que, claro, quizás si lo dijese alguien en la televisión, ¿no? En el televisor, viésemos a alguien en las noticias diciendo, no, porque yo cuando como de más, pues al final acabo vomitando. Mm. Que lo diga una presentadora, quizás esto habría una repercusión, pero lo dice una influencer que tiene 1 millón de seguidores y ahí no pasa nada, Ya. ¿no? Entonces, claro, Es es un tema difícil. complicado. Aprender a divulgar, no, aprender a saber qué personas sigo en redes también es como algo que quizás podríamos hacer a nivel educacional, ¿no? Porque claro, yo cuando veo lo de por ejemplo, la dieta cetogénica, ¿no? Yo no sé si la gente sabe que, por ejemplo, es un protocolo dietético que viene de 1920 para tratar convulsiones infantiles, controlar Sí. la epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, todo tu sistema interno, esto lo sabrás tú mejor que Mm. yo, cambia eh, de una manera brutal y realmente esto tiene consecuencias. Es decir, por ejemplo, los trastornos de atracón, veo mucha gente que tiene trastorno por atracón después de haber hecho una dieta cetogénica. O después de haber hecho una dieta sin más. Ah, bueno, sí, claro. Porque vamos, o sea, llámalo Total. X, llámalo X. Sí, 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 pero claro, son cosas que a mí me resultan como hacer cetosis, ¿no? Es como, wow, pero todo lo que pasa en tu cuerpo, ¿no? Y lo venden como, no, pero tienes energía, tienes lucidez mental, tienes no sé cuántos, No, y todo está bien. lo más importante es que adelgazas. Porque en la pirámide de lo que nos importa en esta sociedad de mierda es lo que tú También, decías, es estar delgado, es ser aceptado, es pasar por el filtro, es en plan check. Y es como la tierra prometida, ¿no? Cuando seas delgada, pues tendrás éxito, hablarás con el chico que te gusta, ta, 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 ta. Y es como, todo, viene la yo lotería. no me canso de decir, yo he conocido a mucha gente que ha llegado a la tierra prometida. Sí, que ha adelgazado, sí, sí, que le ves y todo lo que tú quieras, pero te aseguro que en una conversación con esa persona te das cuenta que no se siente como se Claro, debería, como se en pensaba que se iba a absoluto. sentir. No. Yo mira, Aparte que el por el camino momento, ha desarrollado las mil y una complicaciones de salud que te puedas imaginar, no solo a nivel totalmente, de totalmente. emoción. Mira, yo tuve mi época fitness. Y aparte de Todos fitness, tenemos un pasado oscuro. claro, entonces, claro, yo tengo unas fotos de cuando yo pesaba menos de 50 kilos, ¿de acuerdo? Yo no sé cuánto peso ahora, pero estaré más de 60, pero mucho más. Claro, tú ves las fotos de aquella época, yo súper rubia, súper normativa, etcétera, etcétera, Mm. etcétera. Y fíjate cómo es el cerebro, ¿no? Que yo veo esas fotos y digo, qué guay, ¿no? Qué normatividad, mira cómo sonrío, mira qué guapa estoy. Pero es que no, mi cerebro me engaña, porque en aquella época yo me sentía una mierda, pero una Mm. mierda, o sea, y nunca era suficiente, porque claro, se me veían los abdominales, pero no estaban lo suficientemente marcados. Entonces me faltaba músculo, entonces tenía que hacer una de esto de volumen para tener más músculo. Y me Mm. sentaba y me miraba los pellejitos, ¿no? Cosas que son muy feas. Y realmente esa es la realidad. Y hablo de la mía porque pues ahora mismo no pienso en nadie en consulta con quien tenga permiso. Pero realmente cuando estás ahí,
puede convertirse en una jaula dorada, ¿no? Que estás ahí dentro, Sí, pero estás encerrado y no puedes hacer más, no puedes hacer más. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando estás ahí, y por eso no hay que opinar de los cuerpos de nadie, mucha gente te aplaude, iba te a hace decir, me lo has quitado de la caso, boca. te trata diferente. Entonces, claro, yo recuerdo estar comiéndome un tupper en una cena donde había un mogollón de comida rica y la gente, ¡buah! ¡Qué fuerza de voluntad No pain, no tienes! gain. Claro, claro, es como, ¿qué tal, no? Yo con mi tuppercito ahí de esos pequeñitos de Mercadona, ¿no? Esa era mi cena, era como, claro, pues salía de allí y era como, ay, me pongo de pie y no me ha salido ni barriga después de esta cena, ¿no? Es como, qué bien. Pero luego llegaba a casa y era como, ¿cuántos días quedan para el chill meal? Y yo no tengo ganas de echar un cohete con mi pareja porque el líbido Exacto. se ha ido, se me está cayendo el pelo, ¿qué ha pasado Sí, en la sí. última analítica? La regla me está haciendo tonterías y no tengo fuerzas para ir mañana a trabajar, ¿no? Es como, es la parte B, que no se cuenta en redes sociales, aunque cada vez somos más quienes lo contamos, ¿no? Pero eso es lo que haría falta verlo. Es como, mira, puedes conseguir Yo esto, creo que sí. pero estos son los efectos, ¿no? Es decir, ¿por qué no inventamos o sea, tú vas a fumar y sabes lo que puede pasar si fumas, ¿de acuerdo? ¿No? La cajetilla te lo pone. ¿Por qué no ponemos lo que puede pasar si haces una dieta? Cambiaría mucho la historia, yo creo. Claro, es como, hay un 5% de posibilidades de que pierdas peso. 5%. Y si no, tienes posibilidades de desarrollar un TCA, de volver a recuperar el peso y ganar un poco más, de que cambios hormonales, de que tal, 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 tal. ¿Por qué no ponemos esto a las contraindicaciones, no? Yo me tengo mis dudas de si a pesar de saber lo negativo, no sería más intenso el deseo de adelgazar y de aceptación, ¿eh? Por supuesto, no, yo he tenido Es personas, que hay mucho trabajo que hacer. no, no, Y no, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo veo personas, y he visto muchas personas que saben que han tenido casos cercanos de bariátricas que no han salido como esperaban y tal, y dicen, es que tengo ganas. Es que es tan grande la necesidad de sí. sentirme, porque claro, cuando pensamos en un cuerpo no es el cuerpo, es lo que el cuerpo trae detrás, ¿no? Es como, ¿qué voy a conseguir, ¿no? Esta tierra prometida. Mm. Yo quiero llegar a la tierra prometida, sea como sea. Y hay personas que es como, si me muero por el camino me da igual, porque donde estoy ahora no quiero. También me gustaría hablar un poco, siguiendo la analogía de la tierra prometida, en Ujú, personas con un cuerpo gordo, claro, es que no quieran llegar a la tierra prometida, sino que su propia existencia es ujú, un auténtico infierno, por ujú. lo que decíamos, ¿no? Por esta cultura de dieta, por este estigma que no hace más que pues, repetirse una y otra vez. Muchas personas con gordofobia interiorizada, porque esto también es otro melonazo que también es muy Ujú. importante. Bueno, toda, es como todos Es, nacemos en esta sociedad, nos convertimos en personas exacto, gordófobas, racistas, homófobas, etcétera, etcétera. sí, sí. Ujú. Em, ¿Cómo afecta a nivel sí, sistema nervioso o en general, cómo afecta la gordofobia, este odio, este acoso, esta violencia sistémica y sistemática a una Ujú. persona con un cuerpo gordo? Puede llegar a destrozar la vida de una persona a todos los niveles, ¿no? Como tú bien has dicho, la existencia. Es decir, el yo levantarme con este cuerpo ya puede ser algo difícil. El yo salir de mi habitación y encontrarme con las miradas de mi familia ya es un reto. Ponerme la ropa ya puede, o sea, es como si vamos viendo, ¿no? El momento a momento de una persona que vive en una corporalidad no normativa y Mm, estigmatizada es un sufrimiento constante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta? Pues mira, ya que has dicho sistema nervioso, afecta al sistema nervioso de la manera de funcionar dentro de este mundo, porque claro, cuando yo tengo este sistema opresivo, constante, discriminativo hacia mí, ujú, mi cerebro entiende que estoy en peligro de forma claro, constante. Y claro. entonces el cerebro aprenderá a reaccionar ante ello de diversas maneras, ¿de acuerdo? Ya sea colapsando, congelando, disociando, ¿de acuerdo? Que mi sistema nervioso ahí colapsa, o ya sea huyendo o luchando contra ello. Entonces, ¿qué nos encontramos? Personas que están o hipervigilantes todo el día, con todo la cascada de efectos que esto puede tener a nivel físico y mental, ¿de Claro. acuerdo? Personas que están en constante lucha, es decir, me tengo que proteger de este mundo peligroso, hostil, y lo que hago es no confiar en nadie
prepararme para yo primero, o personas que están absolutamente desconectadas de su vida, de su cuerpo, de lo que está pasando y pues hay personas que no pueden llegar ni a trabajar ni a tener una vida con normalidad porque al final su sistema nervioso, su historia de vida no se lo permiten. Qué importante todo esto que cuentas Mm, y qué poco se habla de esto, porque paradójicamente, cuando le decimos a una persona, como decías tú, ¿no? Que habita una corporalidad no normativa, tienes que adelgazar, te lo digo por tu salud. Perdona, ¿de qué salud me estás hablando? Porque esta realidad que tú ujú, estás describiendo, Laura, es lejos, está muy lejos de la salud y de absolutamente. merecer vivir en paz, que qué menos, ¿no? Sí, porque es que hay ¿Podríamos hablar de personas. trauma? O sea, quiero decir, cuando hablabas, por ejemplo, lo de ponerse a la defensiva, me ha venido la palabra a la cabeza y podríamos hablar de trauma. Mm. Fíjate, hace 2 semanas di una charla en Murcia, en unas jornadas que se llaman, bueno, jornadas bien gordas. Ha sido este año la primera edición, espero Qué que se guay el haya nombre, una, me gusta. una segunda. Sí, además se hizo en el Día Mundial Sin Dietas, ¿no? 6 de mayo. Y di una charla sobre trauma y cuerpo gordo. ¿Qué pasa? Buscamos bibliografía y sí que hay bibliografía que habla y empieza a hablar de estigma de peso Vale. y el impacto que puede tener como trauma, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el estigma de peso a nivel científico se queda corto, porque el estigma de peso no valora y no tiene en cuenta lo que es absolutamente toda la gordofobia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que estigma de peso puede ser violencia médica, bullying, acoso, pero se nos olvidan como muchas sutilezas a nivel social y a nivel diario que la persona sufre. Transita, sí. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo veo es que si hay una experiencia, porque normalmente son experiencias de vida, es decir, hay temprana edad, adolescencia, en el que el cuerpo pues ya empieza a ser sujeto de, eh, ya la persona empieza a interiorizar que yo tengo un cuerpo gordo y lo empieza a interiorizar porque alguien me lo dice, alguien me lo recuerda, alguien quiere que lo cambie. Entonces, claro, Ujú. mi concepto como persona empieza a quedar en un lugar un poquito extraño y a partir de ahí yo empiezo a estar hipervigilante de los comentarios, empiezo a atacar o me empiezo a congelar, ¿no? Entonces, ¿que hay trauma? Sí, yo lo veo todos los días. Mm. No hay Lo que pasa es que investigación falta un suficiente poco sobre más esto. de eso, dices, ¿no? O sea, que falta un poco que a ver, esa intuición o esa sensación que tú tienes, porque la práctica clínica muchas veces va por delante incluso de la evidencia Sí, científica. O sea, claro, sí, hay cosas va que por nos damos delante. cuenta en consulta que dices, bueno, igual no hay evidencia, pero vamos, que lo que estoy viendo es que es de cajón de madera de pino. O sea, y además que es muy fácil de entender. O sea, es que no, o sea, quiero decir, es una realidad que es tan habitual, porque no hace falta ni ser psicólogo, ni nutricionista, ni médico, ni nada, solo hace falta vivir en esta sociedad para poder verlo. Lo que pasa que a mí a veces me da la sensación de que mucha gente se resiste a verlo porque en la otra cara de la moneda está el privilegio del ser normativo. Claro. Es algo que hay mucha gente que no es consciente. Es como en otras, se ve más fácil, por ejemplo, con el privilegio de ser blanco. Eso se ve más fácil. Ujú. Sí, O el privilegio de ser heterosexual. Pero en esto se cuesta verlo, ¿eh? sí. Además, fíjate, has dicho algo muy interesante, porque si retrocediésemos en el tiempo, ¿no? Años 50, ¿qué pasaba si eras negro? ¿No? Y sobre todo, vete a Estados Unidos, ¿qué pasaba allí? ¿No? Entonces, era como algo muy obvio que en ese momento no se vio, pero que ahora lo vemos, ¿de acuerdo? O sea, ahora Claro. tú piensas en la segregación, piensas en todo Sí, lo que Martin pasaba y Luther King, dices, todo esto y y te explota la cabeza, ¿no? Entonces dices, vale, en aquel momento no se veía, ahora lo vemos. Homosexualidad, piensa en los años 80, los años 90, ¿qué pasaba con todo el Ujú, estigma que había, ujú. ¿no? Sí, Con sí, que el era una ser homosexual. enfermedad. Claro, no, y aparte, fíjate, yo era pequeña y hay familiares míos homosexuales, ¿no? Y era como de ser drogadicto, de ser Sí, un... lo peor. O sea, había muchísimas cosas, ¿no? Sí, Y sí. ahora lo vemos, aunque siga habiendo, pero sí que es verdad que lo seguimos viendo. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que todavía nos queda avanzar. Es decir, yo creo que estamos como en los años 50 con Con el la racismo. segregación. Que es como,
está, porque está, y hay personas que lo empezamos a ver, hay Mm. personas que lo están sufriendo, lo están empezando ya a poder verbalizar, aunque tenga muchas consecuencias, porque fíjate, Teresa López, Buah, ¿de acuerdo? impresionante. Se ha ido de las redes sociales, ¿de acuerdo? Porque es que, y por hablar de su experiencia y por decir, oye, dejar de usarme como arma ahora mismo, ¿de acuerdo? O sea, estoy aquí en el punto de mira, por favor, ¿no? Entonces, creo que vamos en camino, pero sí que es verdad que está muy normalizado el someter a alguien a este acoso por su cuerpo. Y Mm. nos sentimos con el derecho de decir, es por tu salud, pero tienes que hacer algo con esto. Es que no puedo no encenderme, o sea, es que te oigo, es que de verdad me sale la ira, me sale mucha rabia, Mm, porque a veces tengo la sensación, a mí me encantaría, de verdad me encantaría que toda esta gente que se le llena la boca con esto pudiera experimentar o por lo menos ser testigo del sufrimiento que supone para estas personas, o sea, que de verdad que su existencia se vea, o sea, que eso, que es que se les coarte la posibilidad de ser libres, de ser felices, de hacer, o sea, desde la cuna. O sea, es que no. Y aparte que es que nadie es feliz en este sistema. O sea, aunque parezca que el que tiene el privilegio normativo, tampoco es feliz. no, para Porque nada, será, porque si no llega el momento que será vieja, y entonces porque es vieja, porque hay que mantenerse joven, y si no será que, no sé, tienes los labios vaginales demasiado grandes, te los tendrás que operar. O sea, al final, sí. claro, no, es que es verdad, es que esta violencia estética, este priorizar la estética por encima de todo y tener o sea, los santos cojones de llamarle salud, es que es impresionante. O sea, y es que no lo puedo entender, no lo puedo entender que haya todavía gente que no lo vea, la verdad. Sí. Bueno, yo creo que hay personas delgadas que desde el privilegio tienen miedo a perderlo. Sí, Y sí, ahí se mantiene también sí, un pero poquito el tampoco quiere decir que sistema. con eso tampoco son felices, yo creo, ¿eh? Por eso estoy de acuerdo contigo, que es que no hay Nadie total, ¿no? gana. Porque, claro, este comentario de, ay, mira todo lo que come, ¿no? Qué envidia. Hay muchas personas con cuerpos normativos que escuchas estos comentarios, ¿no? O mira, qué suerte, ¿no? Mira la ropa que se pone, es como, aquí hay muchas Ah, cositas que o trabajar. viceversa, o lo que estamos hablando de personas con un cuerpo gordo, pero las personas, por ejemplo, que por naturaleza tienen un cuerpo muy delgado, o que se les notan los huesos, o yo qué sé, que se les ve también la violencia que tiene. O sea, quiero decir, esto de a ti lo que te hace falta es comerte un buen cocido, Cocido, sí. o que Nadie se libra, es que nadie se libra. no, por eso, que es que nadie gana. ¿Qué Sí. relación tiene? No sé, mira, fíjate lo difícil que se me es incluso articular la pregunta. ¿Qué relación puede haber entre, esto es una sospecha que yo tengo, entre Ujú, una persona que tiene una corporalidad no normativa, hemos dicho un cuerpo gordo, ¿no? Desde nacimiento, pues tiene otra corporalidad. Entonces le señalan y le dicen, tú tienes que cambiar tu cuerpo, te lo digo por tu salud. ujú, Y acaba por intentar seguir esas normas alimentarias o esa dieta que le han puesto de pequeño, llega a un punto de más adulto que ya no sabe relacionarse con la alimentación de manera, ujú. es que no sé utilizar las palabras, perdóname Laura, como de manera No, funcional, o sea, ha perdido totalmente su intuición por comer, total, sí. se mueve en ciclos del todo o nada, atracón, Ujú, o por lo menos atracón subjetivo, en el sentido de que igual no come ujú, mucha comida, pero tiene sensación de pérdida de control comiendo. Todo ujú. esto, toda esta dinámica que yo veo mucho en consulta, claro, yo no Sí. sé, muchas veces no viene con diagnóstico y yo no soy quien para diagnosticar, pero esto se ve mucho. Y esto yo siempre se lo Ujú, achaco mucho a la cultura de dieta e intentar utilizar una metodología de dieta, de normas alimentarias para modificar ese cuerpo. Y al final se consigue todo lo contrario. Esa persona muchas veces por intentar cuidarse, acaba en ciclos del todo nada, acaba calóricamente comiendo más calorías que se transforman en grasa, que bla, 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 el proceso bioquímico, y acaba desarrollando una situación corporal de más grasa, una situación mental peor, de peor relación con la ujú, comida, de peor autoconcepto, de peor... ujú. ¿Esto tiene algo de sentido lo que te estoy diciendo? ¿Es una percepción mía Tiene todo el profesional? sentido, todo el sentido. No sé si has leído el libro Alimentación Intuitiva. Sí. Pues en el libro Alimentación Intuitiva hay bastantes Está muy estudios bien. que hablan de esto, ¿no? De cómo, claro, es que al final está el negocio muy bien montado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Mm. Porque te vendo una dieta que no funciona y vas a tener un efecto contrario, que es que quieras hacer otra dieta y así sucesivamente. Entonces, yo lo que veo en consulta siempre, e invito a las personas, ¿no? que estén escuchando esto es Laura, pero a mí cuando mi mamá, el médico o quien sea me puso la primera dieta,
yo no estaba gorda. Es decir, vemos que en cada dieta, ¿no? El cuerpo tiene sus subidas, sus bajadas. Entonces, claro, realmente, ¿qué hubiese pasado, no? O sea, las dietas engordan, acaban Sí, sí, engordando. hacer dieta Y engorda, total. claro, y absolutamente mi relación con la comida acaba siendo muy extraña. Porque claro, tú imagínate, ¿no? Yo empiezo haciendo una dieta, yo imagínate, 40 años, ¿no? Yo a los 20, 13 años. Dieta de comer sano, plancha, etcétera, etcétera, y quitar De el pan. gramajes. Claro, entonces empezamos con esta, ¿no? Pero luego me voy al fitness. Y entonces lo que hay que comer es mucha proteína. Y lo que hay que hacer es hincharte a batidos y controlar no sé qué y las grasas no sé cuántos, vale. Y luego descubro la dieta cetogénica. Y entonces ya lo que hago es esto, tititi, ta, 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 ta. Luego me da por hacer un deporte extremo donde necesito un mogollón de carbohidratos. Y el nutricionista me dice que coma estas barritas, que tengo que hacer estas cargas de hidratos, tal. Y llego a los X años y digo, vale, espérate, que quiero soltar el control de toda la alimentación. ¿Y qué es lo que tengo que comer? Porque claro, tengo tantas normas creadas, todas se contradicen, cada una dice una cosa, ¿no? Porque claro, una te dice, puedes comer plátano, la otra te dice que no, la otra te dice, comer Sí. 6 no sé cuántos, la otra te dice que por la mañana, no Mm. sabemos. Y es que además durante todo este proceso me he cargado todo este sistema maravilloso interno de saber lo que a mí me apetece, lo que mi Mm. cuerpo necesita, en qué cantidad, en qué momento y de qué manera lo necesita. Entonces estoy desconectada totalmente del cuerpo, de mis apetencias, y yo ya mi cabeza está hecha un lío con todo lo que tengo que comer. Entonces, esto es mi día a día. Yo lo Ya, veo cada día en consulta y tenemos que hacer trabajo de psiconutrición, de sí. decir, vale, espérate, vamos a ver qué está pasando aquí, vamos a hacer una reeducación desde lo cognitivo, de, oye, vamos a ver qué mitos, qué creencias tienes respecto a la alimentación, esto lo hace la Nutri, ¿de acuerdo? Y luego vamos a reconectar un poquito con estas señales de hambre y saciedad y vamos a gestionar lo que venga, que esto se nos olvida, pero si yo he estado en un periodo restrictivo, seguramente tenga un periodo donde tenga un hambre extrema, por ejemplo. Esto sucede en los TCA. Que es Ya. decir, si yo me estoy quitando carbohidratos durante no sé cuánto tiempo, es absolutamente lógico, normal, esperable que yo tenga una época de comer, pues quizás muchos carbohidratos, porque mi cuerpo, mi cerebro me lo están pidiendo, ¿no? Entonces todo esto es sumamente complicado de llevar, ¿de acuerdo? Y sobre todo quien tenga muchas dificultades, que pida ayuda, ¿no? Porque si yo me veo envuelta en esta vorágine y siento que estoy teniendo muchos atracones, pero aún no he soltado el deseo de delgadez, de restringir, puedo pasarlo realmente mal. Pero vamos, esto es mi día a día en Claro, pero consulta. claro, hay gente que vive esta realidad y tampoco tiene muchas variaciones en su peso, porque Ujú. hay gente que es así, que es que es lo mismo que hay gente que tiene un cuerpo gordo y no tiene por qué tener una alimentación como la que se le presupone, el otro lado también ocurre. Pero me estoy imaginando esto que estás contando en una persona, lo que te decía antes, ¿no? Una persona, pues, pues por ejemplo, que tiene un cuerpo gordo o que le, imagínate, que está intentando adelgazar porque yo qué sé, porque le han vendido, Ujú. no por adelgazar por la figura, sino porque le han vendido la moto de que para sus rodillas va a ser mejor o por lo que Sí. sea. Entonces, claro, si a esto le sumas esa parte de trauma, esta parte de estigma, esta parte Ujú. más de sistema nervioso, es que es imposible hacerlo a través de dieta. O sea, es volver a echar cable Claro. y volver a reconectar y volver de donde nunca debiste irte. Eso es. Además, fíjate, lo que sucede con estas personas es que cuando ya llevamos muchas dietas intentadas, ¿de acuerdo? Al final el cuerpo, el cerebro, acaba diciéndote que no, ¿de Sí, sí, acuerdo? Y lo malo es que la persona siente que está fracasando. que no Entonces, por puede. eso es tan importante bueno, si la persona tiene un deseo de adelgazar, ver de dónde viene ese deseo, ¿de acuerdo? Porque normalmente pues viene de historia de trauma, trauma de apego, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Mm. Pero si la persona lo quiere hacer por salud, ¿de acuerdo? Lo que la ciencia nos dice es que no hay ninguna razón, ninguna, en la que la persona tenga que perder peso, ¿no? Por ejemplo, usando el ejemplo que tú has dicho de las rodillas, si a ti un médico te dice, oye, tienes que adelgazar para mejorar tus rodillas, no, perdóname, lo que tendré que hacer es fortalecer toda la musculatura que permite la movilidad de la rodilla, lo que tendré que hacer es hacer ejercicios de movilidad para ampliar quizás mi rango de movimiento, y eso lo puedo hacer independientemente de si mi cuerpo cambia o no, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se hace desde salud en todas las tallas. Mm. Quitar la palabra peso, ¡pop!
¿de acuerdo? Y buscar todo lo que yo puedo hacer quitando la palabra peso. Pero Además, claro, sí. dime. No, No, que es te iba a que, decir que lo que decías, que a mí, yo por ejemplo, mi respuesta siempre es, vale, y la persona que te ha dicho que tienes que adelgazar por X, rellena el hueco con lo que quieras, ¿te ha ujú, preguntado cuál es tu estilo de vida? Porque nunca preguntan, lo asumen. claro, Porque volvemos a lo totalmente, mismo, esta creencia gordofóbica de las personas gordas, yo ya sé, no hace falta que me cuentes porque te estoy viendo. Es como claro, que, ¿pero que te estás viendo qué? Yo te ojo, aseguro que tengo gente en consulta con un cuerpo gordo que entrena más que tú, que come más verdura que tú, que come más fruta que tú. O sea, lo que pasa que es que su cuerpo, pues, es como es. es el que es y ya está. Pero fíjate que yo, bueno, ejemplos y experiencias te puedo contar muchísimas, ¿no? Mm, Pero hay incluso profesionales de la salud, comillas, 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 que se lo cuestionan a la persona. Es decir, como, me estás mintiendo, esto no me lo acabo de creer, ¿de acuerdo? O imagínate, qué invalidante, eh, ¿eh? absolutamente, absolutamente. Claro, pues claro, pues ¿cómo no van a dejar de ir al médico las personas gordas? Es que es normal. Pero tú imagínate que en los trastornos de la conducta alimentaria esto todavía sigue pasando. Es decir, profesionales de la salud que ven a una persona y ya con la corporalidad, tú lo que tienes es un trastorno por atracón. Pues Buah, no. tío. Claro, claro. Claro, entonces tú no Sí, sabes porque lo nada único por en el mi cuerpo. mente que está explicando que ahora mismo te esté viendo con el cuerpo que tienes es porque te estás dando un atracón. Claro, es que porque estás comiendo bollos. Es que es como la frase Pero mantra. ¿por qué les cuesta tanto entender que cuando no había bollos también había gente gorda? O sea, ¿qué parte? No sé cómo decirte, es que a veces, de verdad, y yo soy la primera que ha vivido en sus carnes, nunca mejor dicho, Ujú, el desaprender, el cuestionarte, y hay muchas cosas todavía que tendré que aprender y que mejorar, ¿eh? ujú, Pero, como todas. Y pero es que, entonces, ¿por qué es tan difícil? Yo de verdad te digo. Bueno, y es que hombre, hay cosas porque... espeluznantes sobre, hablabas antes de infancia, hay dos noticias tremendas con las que hemos empezado 2023. Una es que en Estados Unidos, a partir de los 13 años, ya se puede recetar inyectables tipo Zempic para combatir la Ujú, obesidad con 13 años o incluso sí. cirugía bariátrica. Y la Mm, segunda es que en Brasil, y esta es muy reciente, hay cirugía estética o se está buscando hacer, o sea, promoviendo este servicio de cirugía estética gratuita para las víctimas de bullying. Tócate los huevos. Los sí. ovarios. Estoy haciendo huevos ovarios, que somos dos mujeres. Estoy hasta el coño. Exacto. ¿Qué impacto Eh, tiene esto en la infancia y en una sociedad bueno, pues que tiene, o sea, es que esto es expresión de la mentalidad social? claro, es que tú me dices esto y dices, ¿qué piensas de la sociedad? Digo, pues mira, yo cada vez quiero Que me más a mi bajo. perro, cada vez quiero más a mi perro y quizás dentro de 10 años yo me voy a un santuario a vivir y a cuidar animales y ya está, ¿de acuerdo? Porque no, a mí me suena como a involución absolutamente, ¿de acuerdo? Eh, pero claro, yo cuando vi la noticia, que esta primera que has dicho ya tiene unos cuantos meses, creo, Mm, fue de la Asociación Pediátrica de Estados fuerte, Unidos o algo así. es Es fuerte. como, cuidado. Claro, pues yo leí la noticia y dije, no puede ser. No, y me puse a buscar y tal, y no, sí, 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 sí. tal cual. O Sí, sea, sí. claro, dinero, es que es dinero. ¿Por qué? Porque las inyecciones estas, los medicamentos estos que están vendiendo, pues hay una farmacéutica detrás, hay un interés, que luego por otro lado hay mucho daño, porque hay personas con diabetes, personas diabéticas que las necesitan y se están encontrando con problemas para Un poder acceder. desabastecimiento, sí. Sí, entonces, claro, tú me dices, hacerle una bariátrica a un niño. Es decir, hay una chica en redes que se llama Mariana de Hollander, Hollander. que la recomiendo también, Mm. que habla de su experiencia, ¿no? De bariátrica, que ha escrito 2 libros, pero es que realmente las bariátricas es otro método mutilante del cuerpo, ¿no? Que es una mutilación que muchas veces se hace en el estómago, que tampoco funciona y que además tiene unos efectos eh, a nivel de salud terribles. Entonces, hacerle eso a un niño me parece como algo absolutamente aberrante, ¿no? Y que no creo que sea una solución, ni mucho menos, porque Es el para mí es el brazo ejecutor de la gordofobia. O sea, Sí, sí, quiero sí, sí, decir, sí, es sí. como lo que vemos, ¿no? O sea, ya, porque claro, cuando tú escuchas a médicos que realizan cirugías bariátricas o, bueno, o hate que nos puede caer cuando escuchen este capítulo, porque siempre es así, siempre levanta bastante ampolla.
claro, yo escucho la justificación de no, pero que es que si no operamos, su salud cardiovascular está en riesgo, ¿no? El bajar de Ujú. peso. Y ahí o sea, siempre me pasa que es como, sí, pero no. O sea, siempre me Vale, quedo como ahí a medias, ¿sabes? O sea, porque sí, evidentemente hay relación de ciertas cosas, lo que tú quieras, pero siempre me falta esa parte de, no sé hasta qué punto esa propia estructura, esa propia ujú, cultura de dieta y gordofobia, que al final lo que le está... ¿Por cuántas dietas habrá pasado esa persona? ¿Qué relación con la comida tiene? claro, Que si no tiene una depresión, pues, o sea, quiero decir que todo eso no se le va a ir con una bariátrica, no se le va a ir... claro. Y ya por supuesto Mira, que vivir con una bariátrica es tela marinera, que eso también... mira, a mí el hate visceral personal es el que me deja un poquito como, uff, cuánto daño. Pero a mí un hate de un médico, yo ya no le tengo miedo a la bata blanca, porque yo he llevado bata blanca en centros de ingreso de TCA. Entonces, que a mí un médico me diga, es que esta persona, su salud bariátrica necesita, ¿no? Es como, hay que salvarle la vida. Es como, no, 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 no. No, es decir, eh, cortas una pierna cuando hay gangrena, pero antes de eso intentas resolver eso, ¿no? Entonces es como, no, no, vamos a buscar realmente qué necesita esta persona, ¿no? Volvemos, imagínate, vamos a poner el ejemplo que te he dicho antes del TCA, ¿no? Es decir, la persona vemos que quizás no tiene energía, ganas para dar los cambios que pueda necesitar para mejorar su salud. Lo primero que si la persona lo elige, pues cada uno hace con su salud lo que le venga en Bueno, con gana. su Eso vida lo que quiera, solo faltaba. Claro, eso para empezar. Porque claro, es que hay mucho salvador, ¿de acuerdo? Con bata blanca. Entonces, eso para empezar. Y si realmente nos preocupamos de la salud de la persona y realmente queremos ayudarle, vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos. Vamos a escuchar su historia, vamos a plantear otros puntos antes de coger y mutilarle el estómago, con toda la repercusión que pueda haber, porque claro, todo lo que son falta de nutrientes, problemas a todos los niveles que pueden venir después de una bariátrica, bajo su criterio pueden estar salvando la vida, pero realmente lo que vemos es que se las están jodiendo a muchas personas porque tienen unos efectos secundarios grandes y muy importantes. Ya, yo mi opinión personal y profesional es que me falta siempre el ver toda la... Es que la salud es como poliédrica. O sea, si tú solo te estás fijando en los parámetros cardiovasculares, en la corporalidad, en las analíticas, te estás perdiendo una parte muy grande de la salud. O sea, Ujú, quiero decir que lo que pasa es que como de salud mental parece como que no tiene esa urgencia, ¿no? Parece como que... ujú, Pero, ostras, es que es importantísimo. Lo que pasa es que eso también cuestionaría el tipo de sociedad que tenemos, cuestionaría el tipo de estructura a la que somos capaces de llegar con las herramientas que tenemos a nivel público, cuestiona claro, muchas cosas. Entonces eso claro. escuece, eso pica y hay una Ujú, parte como, a mí me da, esta es mi opinión, vamos, mi posicionamiento, ujú, como que, claro, da un poco de, dices, bueno, tenemos una alternativa que les hace adelgazar, socialmente eso es aceptado. Sí, los parámetros bioquímicos mejorarán, no digo que no, pero y ¿sabes? Y su calidad de vida, y su salud mental. Y esa parte de decir, la sensación que tienen muchas veces de he tenido que recurrir a la cirugía bariátrica, en plan de yo no he podido. Es como, es que es súper, claro, o sea, es o sea, reestigmatizante. O sea, es como ayudándote te totalmente. reestigmatizo. Ujú. Sí, además, fíjate que los parámetros, ¿no? De salud. Hablando de salud, los determinantes de salud tenemos muy poquitos en la mano, ¿de acuerdo? Es decir, realmente la salud es mucho más global y tiene pues factores que son genéticos, factores que son ambientales, factores que no podemos controlar por mucho que queramos, ¿de acuerdo? Mm, Pero también está este mensaje de si no estás mal ahora, si no la vas a tener, o sea, las personas gordas, si no se mueren hoy, se van a morir mañana, por muy bien que estén, ¿de acuerdo? Me viene a la mente el caso de una paciente que cuando empezamos terapia se apuntó como a unas listas de espera, ¿no? Para cirugía bariátrica. bariátrica. Bueno, hicimos un trabajo de psiconutrición, con nutricionista, etcétera, etcétera, psicología. Claro, esto tiene como un proceso, ¿no? Médico, donde te van haciendo controles antes de la cirugía bariátrica. Pues en uno de los últimos controles, las analíticas le salían muy bien. El peso creo que no se había modificado, ¿eh? O sea, te diría que el peso era igual. Sí,
Sí, bueno, no no sé se si... había modificado significativamente, vamos. No, 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 claro, o sea, todavía seguía como para una Candidata de buena... bariátrica. Eso es, ¿no? Total, que le hicieron como muchas pruebas y estaba todo bien. Simplemente lo que había que... El problema Su para el médico, corporalidad. comillas, comillas, era su cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cuando salió todo bien, que estaba ya mucho mejor, etcétera, etcétera, pues claro, la tensión arterial la tenía alta. Pero es que, perdóname, cuando estamos estresados, cuando hay ansiedad, cuando tenemos historia de trauma, esto también influye, ¿de acuerdo? En la tensión arterial, por ejemplo, en el colesterol. Entonces, claro, todo ha salido mucho mejor. Estoy mucho mejor. Entonces, claro, esta persona acompañada, ¿no? Empoderada, conociendo un poquito más, ¿no? Pudo decirle a la doctora, pero yo, ¿qué motivos tengo ahora para operarme? No tengo ningún motivo. Hombre, tu cuerpo, ¿no? O sea, estás gorda. Ya, pero esto no me está ocasionando ningún problema a día de hoy. Ya, ¿no? Pero te lo va a causar. Es como, vale, o sea, ¿usted es un médico? Madre ¿Es mía, una doctora? ¿O tienes aquí la bolita mágica que, claro, madre mía. entonces es, si no ahora, en un futuro? Es como, oye, pues no, quizás en un futuro si me someto a una bariátrica sí que voy a tener problemas. Y ahí la evidencia científica sí que me lo está apoyando y lo está demostrando. Entonces, claro, hacerle esto a un niño es quitarle la posibilidad de que pueda vivir libremente. Porque, claro, nos olvidamos de que es una operación, de que tiene como unos efectos posteriores. Tú pregúntale a cualquier persona que se haga una bariátrica. La dieta que tiene que hacer después, depende del tipo de bariátrica que sea, ¿de acuerdo? El tipo de alimentación que tiene que seguir. Quizás quedan que tienen que tomar suplementación de por vida, que van a tener revisiones de por vida a según qué especialistas, no comer según qué alimentos, ¿no? Con el balón gástrico creo que no puedes comer patata o no sé qué féculas o no me acuerdo qué Sí, era. O... bueno, sí, no, son cosas que hay que llevar muy estrictamente, aparte de que estás a potitos, una buena temporada. Pues tú imagínate hacerle esto a un niño, claro, que va al Mm, colegio, va a ir al colegio y él va a estar con los potitos, etcétera, etcétera, mm. etcétera, ¿no? Te voy a pedir 2 consejos, Laura, para despedir la entrevista de hoy porque me quedaría horas hablando contigo. Dime. ¿Qué le dirías a una persona que este capítulo le ha removido mucho? Que le ha resultado muy incómodo de escuchar. Wow. Lo primero que, si hay alguien que ha escuchado esto y le ha removido, cuídate, protégete en la medida y la manera que ahora mismo puedas y sepas. Súper importante. ¿De acuerdo? Es decir, si una persona ahora mismo tiene necesidad de tener un atracón, porque está muy removida, muy removida, adelante. O sea, cuídate como hasta ahora mismo sepas y puedas. Después, cuando tu cuerpo te lo permita, siéntate quizás a escribir, a reflexionar qué es lo que me ha podido pasar mientras yo escuchaba esto. ¿De Ujú. acuerdo? Y ahí ver qué opciones tengo. ¿Puedo pedir ayuda a alguien? No me lo puedo permitir económicamente. Voy a buscar qué recursos gratuitos puede haber por aquí. ¿Dónde puedo buscar apoyo? ¿De qué manera puedo seguir transitando esto? O quizás no quiero transitar esto ahora. Está bien, no pasa nada. Cierra la puertecita. Puedes saber que la puertecita está aquí y abrirla y cerrarla en la medida que tú puedas. Y oye, si algún día se abre de repente, pues oye, eso ya estaba ahí, ya lo sé. Quizás ¿No? es Es la decir, primera vez que ha detectado esta incomodidad y es una sí, oportunidad para ponerle nombre a las cosas. Esto Em, sirve, esto ayuda a mm, aterrizar un poquito. Sí. que hablabas de recursos, ¿cuáles te vienen a la cabeza? Has nombrado muchísimos libros, hemos Ujú, hablado de alimentación intuitiva, hemos hablado de lo de Magda Piñeiro. ujú. Em, qué otros recursos pueden leer o pueden acudir? Lo primero, que Bueno, no tus se nos redes olvide. sociales, por supuesto, que también que eres muy activa en Twitter, pero también yo te sigo en Instagram porque no tengo Twitter. Ujú. También pueden encontrarte ahí. Pero Sí. además de a ti y a tu equipo, Y bueno, y si mis, ¿no? Porque hay gente que incluso que llevo en consulta que digo, no tienes por qué seguirme ni, ¿no? Porque puede hacerte daño claro, también, ¿no? sí, 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 Según sí. qué. Pero que no se nos olvide la tribu que tengamos cerca. ¿No? Familia, amigos, vecinos, esto no se nos olvide. ¿A quién sigo? ¿A quién puedo seguir? En redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que puedo leer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y si necesito ya mano de un profesional y económicamente no puedo permitírmelo, hay muchas asociaciones, hay profesionales que ayudamos también desinteresadamente en muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el que me viene a la cabeza con el que yo colaboro, ahora tengo una pequeña
pausa activa, ¿no? Por así decirlo, por temas personales, pero Proyecto Princesas, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho grupos de apoyo, grupos de terapia, talleres, etcétera, pues a muy, 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 muy bajo coste. ¿De Mm, acuerdo? Entonces, bajo coste es 3 euros. Es algo como muy, muy, muy simbólico, ¿de acuerdo? sí. Buscar este tipo de recursos. Ujú. Y la pregunta quizás un poquito más difícil, ¿qué le dirías a un Ujú, profesional sanitario, médico, nutricionista, psicólogo, llámalo X, ujú. que le ha removido algo de lo que hemos dicho? Que es normal, que es normal que remueva. Yo tengo un máster en trastornos de la conducta alimentaria y tratamiento de la obesidad. Que el sistema es por mantener, ¿no? Todo este sistema ahora mismo que hay de señor dinero, que es muy normal tener una base gordofóbica, gordófoba, ¿no? Académica. Es Sí, sí. absolutamente común, es frecuente, y que transitar un camino distinto es difícil, Y ¿no? da Es decir, miedo. y da mucho miedo, pero ¿cuál es la parte positiva? Que al final, ¿no? Al final del túnel, la luz esta del final del túnel, es que te sientes coherente con lo que estás haciendo y te sale una lucha, un acompañar que no tiene precio. Es decir, cuando tú estás acompañando a alguien y eres coherente con tus valores personales, con Mm, lo que tú realmente sientes que está bien, aunque lo hayas sentido anteriormente, ¿no? Porque anteriormente he podido sentir que, oye, los cuerpos gordos había que hacer algo con ellos, ta, mm, ta, pero es que es algo como muy profundo, muy coherente, que se siente, que es que lo sientes de decir, ahora estoy donde tengo que estar, ¿no? Y como tú bien has dicho, tendré que seguir aprendiendo, habrá cosas que puedan cambiar, pero la base es una base que te hace sentir muy bien, muy tranquila, muy coherente, muy en, estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer y eso, aunque se gane, ¿por qué no? Porque se gana mucho menos dinero Lo he y dicho hay mucha antes, menos. es cierto, porque es una industria el de poner a dieta sistemáticamente, Claro, que da claro. mucho dinero. Claro, yo en vez de tener un equipo de 4 Cómoda, personas, podría tener un hospital entero si yo digo, a través de la psicoterapia, la psiconutrición, consigo que las personas adelgacen. Pero adelgacen. es que eso, claro, claro, pero es que esto da absolutamente igual porque te merece la pena estar ahí. Así que aunque la lucha sea difícil, el de construirte muchas cosas, busca profesionales, Mm, busca estudios que lo hay, mm. busca. Yo necesité mucha ciencia, ¿de acuerdo? Entonces hice una formación de unos seminarios de salud en todas las tallas, ¿no? Y otro tipo de. Para yo darme cuenta y decir, ah, vale, que esto tiene una base científica, porque la tiene, Claro, sí, que ¿no? no está, no, lo que, todo lo que dices y lo que dicen otras muchas divulgadoras también y gente que trabaja dentro de esta corriente Ujú. no es algo que han acordado. O sea, quiere decir que hablando de con Claro, gente sanitaria científica, tiene una base científica. Y yo claro. añadiría tu mensaje como persona que ha pasado por eso, que además que soy nutricionista. O sea, yo soy el gol estándar. No sé cómo decirte, o sea, soy el ejemplo de otro brazo que tiene también, porque a nosotros nos han enseñado a poner a dieta y Claro. si tienes los ojos un poco abiertos y ganas de ayudar, te das cuenta que no sirve de nada y que es muy lesivo. Pero sí que es verdad que también cogería un parte del consejo que tú has dado a las personas que les ha removido. Yo creo que como profesionales, que también somos personas, Ujú. igual eso que te ha incomodado, igual todavía no es el momento para atenderlo, Sí, pero que no lo pasen por alto y que se hagan la pregunta, ¿qué es lo que me ha incomodado de esto? sí, ¿Qué es? Que me quita autoridad, que si no sé esto no sé nada, porque a mí era una cosa que a mí yo te confieso que me pasaba, es como, claro. ostras, decir que lo único que sé no sirve para nada es un salto de fe y de ego que alucinas, ¿eh? Entonces, Ujú. hay otra manera de ayudar a las personas. Si de verdad te Sí. importan las personas, en términos de si de alguna manera trata su corporalidad, su relación con la comida, su salud en general, Ujú. yo creo que es mandatorio que Sí. nos revisemos como sanitarios. Sí, y que trabajamos con personas. Que es que Exacto. aunque la ciencia no estuviese de nuestro lado, esto es importante también, el relato, la narrativa que tienen las personas gordas es de sufrimiento. Y una de las cosas que tenemos de ética profesional es no hacer daño y Mm. quizás lo hemos podido Y hacer o se está lo haciendo. estamos haciendo sin quererlo, o sea, Eso sin es, ser conscientes. conscientes. Entonces, es muy necesario este trabajo, es muy necesario estas conversaciones para hacer visible a los ojos y audible a los oídos todo esto, porque son historias silenciadas, invisibilizadas
y qué es la verdad de estas personas, que es nuestro deber como sanitarios. Sí, Muchas gracias, Laura. Se me han puesto a los ti. pelos de punta en muchos momentos. Te lo agradezco muchísimo y sé que te lo agradezco en nombre de muchas personas el trabajo que haces. Jo, Así muchas que, gracias a ti por dar este altavoz tan potente bueno, y por, bueno, poder visibilizar, ¿no? Esta lucha que, bueno, pues yo tengo como un altavoz pequeñito y sentirme dentro de un altavoz tan grande es como, guau, qué oportunidad, qué bien, espero que pueda ayudar. Remover de una manera que se pueda sostener, que es algo que para mí es primordial, ¿no? Es como remover, pero que las personas no acaben rotas. mm, Y por supuesto, si alguien quiere estudios, si quiere bibliografía, yo siempre lo digo, que me pregunten, que a mí me encanta que la gente tenga curiosidad de leer, de aprender y saber que hay mucho exacto. más allá. Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar al salir de consulta conmigo, guapa. Un beso muy Muchas fuerte y gracias. gracias. Un beso.